Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la presentación y de antemano también muchas gracias por la invitación para regresar a Sinaloa, donde parte de mi familia es de aquí. Yo voy a platicar con ustedes sobre este tema y el primer concepto que tenemos que empezar a aprender es que la sangre normal no se coagula en vasos normales. Primer punto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos uno de los 3 factores de Virchow para hacer una coagulación. De entrada, así. Entre la edad, la estasis y esa estasis, ¿no? Porque luego a veces dicen éxtasis y la éxtasis se escribe con X, acento y con los ojos en blanco. Aquí estamos hablando de la estasis. Entonces es una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, para que tengamos pues en cuenta todo esto, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy yo empecé a acumular un factor de riesgo porque, bueno, venía en chicken class, en clase perrier, y bueno, pues todo eso ya, ese es un factor de riesgo, los vuelos de más de 2 horas, entonces empiezan ya a acumular factores de riesgo. Bueno, soy R32 de medicina interna, es en el tiempo en el que he estado ejerciendo yo la especialidad, y me pongo como residente por una sencilla razón. Porque durante todo este tiempo que estuve en el hospital de especialidades, siempre se paraba alguien en una sesión general de los internos, la sesión general, donde había los pasantes, los residentes, y siempre se paraba una bata blanca, que la única que da la bata blanca es arrogancia y soberbia, lo que menos da es protección. Me suena muchísima gente que ni siquiera sabe usar la bata blanca, se van al banco con ella, llena de pseudoleona, de acicinobacter, una serie de cosas que ya se han mencionado, o quienes usan a veces la bata cortita tipo peluquero, entonces con esa salen y se regresan a su casa a comer llena de infección. Entonces decía, aprovechando que hay personal en formación, ¿quién está en formación? Todos. Los que estamos aquí nos seguimos formando. El médico nunca es un producto final, nunca es un producto terminado, a menos que decidamos colgar la bata. Entonces los que estamos aquí, pues somos R no sé qué, pero yo por lo pronto soy R32 en relación a todo esto, y bueno, también parte de mi currículum es y quiero hacer una aclaración. Mi tema no aparece en las memorias, porque durante ese tiempo mi madre se fracturó y bueno, pues yo tuve que estar ocupado con relación a todo esto. Y entonces esta conferencia, que no está patrocinada por la industria farmacéutica, que está patrocinada por la Alcántara Foundation, o sea yo, es de ustedes, ya está grabada allá, porque la primera parte la voy a recorrer muy someramente para que ustedes después lo revisen, lo analicen, vean todo lo que se tiene que hacer y que nosotros nada más nos dediquemos a la parte, ahora sí que como los dermatólogos, al grano. Vamos a ir directamente a esta parte, no al forúnculo, nos vamos a ir directamente, ¿no? Pues resulta que uno de 4 pacientes, o de 4 hemorragias digestivas que vamos a tener con los pacientes, van a estar dados por prevención primaria o secundaria. Ya hoy por hoy, no podemos decir que alguien después de los 40 tiene que estar tomando aspirina de manera profiláctica. La aspirina tiene bien claros sus criterios de administración y ahora todo se va a administrar de acuerdo a factores de riesgo, no en cuanto a cifras, a factores de riesgo. En medicina interna hay un adagio que dice, después de los 40 que no tiene medicina en el buró, o es un mentiroso, ya se murió. Y si regresamos a la casa y vamos al buró, vamos a encontrar un omeprazol, un Vivaporub, un analgésico, terapia hormonal de reemplazo, lo que ustedes quieran, menos las fragancias. Menos las fragancias. Entonces, esto es algo que es muy interesante, sobre todo en el paciente adulto, porque en más de alguna de las ocasiones nosotros empezamos a catalogar que los pacientes están tomando mucha medicina. Los médicos tenemos un grave defecto entre muchos. No sabemos quedarnos callados y no sabemos decir, eso no es de mi competencia. Nos cuesta mucho trabajo esa parte. No somos honestos con nosotros mismos y menos con el paciente. En 1949, cuando muchos de nosotros éramos besos y caricias, y muchos intentos, se dijo esto: el uso exitoso de la anticoagulación depende de 3 cosas. Una, de un médico vigilante, de un paciente cooperador y de un laboratorio confiable. Esto, si falta uno de los 3, no hay que dar el fármaco.
Y yo aprendí de este concepto que lo mismo es para insulina, para cualquier otro medicamento. Máxime si se va a necesitar control de un laboratorio. Si yo no lo sé, no lo prescribo. Si sí lo sé y el paciente no se va a hacer responsable, no lo prescribo. Si sí lo sé y se puede hacer responsable y el laboratorio no confía, no lo prescribo. Porque una cosa es prescribir y otra cosa es escribir y transcribir. Y escriben y transcriben los residentes, ponen lo mismo. Y seguimos con la misma dosis de medicamentos y el paciente sigue descontrolado. Pero prescribir es conocer perfectamente bien los medicamentos que nosotros estamos prescribiendo. Birkhoff, que lo hemos dicho hasta el cansancio, pues planteó desde hace muchos años todo esto. Y entonces, como les dije, bueno, pues más de alguno de nosotros ya tenemos uno de estos factores. Simplemente el que tiene obesidad abdominal, pues tiene aumentada la presión intraabdominal, tiene alteración en el retorno venoso y eso produce una estasis y activación de los factores de coagulación. Y en medicina interna no existe el adulto sano. No existe el adulto sano. Existe el adulto asintomático, que es muy distinto. ¿A alguien le duele su 36 de cintura? Y ya tiene más de 90. Quien tiene más de 34 de cintura abdominal en su talla, ya tiene un factor de riesgo, pero no le duele. Seguramente que más de alguien tiene HDL bajo. ¿Le duele? Pero no está sano, ya tiene dislipidemia. Y así sucesivamente. Entonces, decir que hay adultos sanos en medicina interna es un garbanzo de harina. O sea, realmente estamos hablando de estadios subclínicos, ¿sí?, de fenómenos asintomáticos en eso. Entonces hay que ir a la pesquisa. Hace un momento se hablaba del interrogatorio, decía William Osler, deja que tu paciente hable, te está dando el diagnóstico. Y a veces lo que hacemos es callar al paciente, ¿no? Y aquí tenemos parte de la triada de Birkhoff en relación a cada uno de los factores que nos enseñaron, pues que todo el tiempo estamos coagulándonos y anticoagulándonos, así como todo el tiempo estamos oxidándonos y antioxidándonos. Ahora resulta que estamos más oxidados que antioxidados. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación, los hidratos de carbono, todo eso nos hace. El que tiene obesidad ya está en un estado de inflamación constante y esto lo que está haciendo es una agregación plaquetaria. Los coágulos de las arterias tienden a ser de predominio plaquetario y los coágulos de las venas tienden a predominar la fibrina. Entonces a veces andamos dando un medicamento por otro porque empezamos a desconocer este tipo de situaciones. ¿Qué se necesita para prescribir cualquier medicamento? Que está al alcance de mi mano. Eso es todo lo que se necesita. Yo no sé si lo conozco o no, pero si está al alcance de mi mano lo doy. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos cómo nosotros generamos este tipo de complicaciones. ¿Qué nos enseña en la Facultad de Medicina? Que nos teníamos que aprender todos estos factores de coagulación, incluyendo el factor 14 que se llama catgut. Porque a veces los pacientes les falta factor 14 de los cirujanos, y entonces les falta el hilo, la sutura, y empiezan a resangrar los pacientes, ¿no? Luego nos enseñaron la famosa hemostasia, cómo tenía que hacerse, luego después las agregaciones, y entonces a todo esto nos dijeron también que se llamaba cascada de coagulación. Ya no se llama cascada de la coagulación, nos le enseñaron como la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común. ¿Para qué la aprendimos? Para pasar un examen. Esa es la verdad. ¿Para qué aprendimos Krebs? Para pasar un examen. Así fue. No hemos dado la actividad clínica en relación a todo eso. No es como los que decimos, todavía sigo sin utilizar la X y no la despejo desde el álgebra, ¿no? Y no me ha servido de nada. Bueno, ahora sí, todo está X. Resulta que ahora todo está X, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pues ahora se llama así, modelo celular de la coagulación, y tenemos una fase de iniciación, una fase de amplificación, una fase de propagación, y vemos que todas las vías se juntan en relación a todo esto. Entonces, hoy ya no podemos estar hablando de la cascada de la coagulación, estamos hablando de un modelo, del modelo celular de la coagulación en relación a todo esto. Ya los libros vienen actualizados la mayoría. Luego nos enseñaron la fibrinólisis también. Entonces, ¿cómo estamos nosotros descomponiendo este coágulo y produciendo los factores de degradación del fibrinógeno y así sucesivamente con todo esto, ¿no? Y luego aquí les presento en dónde van a ir actuando cada uno de los medicamentos, dependiendo qué parte de la vía yo esté queriendo yo afectar. No me voy a detener en esta parte porque no es lo esencial de la plática, esta es la que quiero que ustedes revisen. Luego tenemos los antagonistas de la vitamina K, en dónde van a estar, dónde los vamos a tener,
¿sí? Entonces, ¿qué parte van a estar actuando? Los nuevos anticoagulantes orales. Nomás hay que recordar, ustedes están viendo aquí Rivaroxaban, Apixaban, Endoxaban. XA quiere decir 10 activado, que va sobre el factor 10 activado. Ese es el mecanismo de acción. Punto. El mismo nombre nos lo está diciendo, ¿sí? En relación a cómo fueron estructurados estos, entonces está hablando sobre el 10 activado en relación a todo esto. Y luego después, ¿cómo quedamos todos anticoagulados? Entonces, esto lo revisan ustedes, y luego después los antiagregantes plaquetarios. Entonces, es todo un rollo en relación a todo esto, y no nada más es dar la aspirinita, es algo más allá de la aspirina. Es algo más allá en relación a todo esto, ¿no? Primer concepto. El que sabe lo que busca, interpreta lo que encuentra. Y a veces pedimos exámenes y no lo sabemos interpretar. Y hoy por hoy, todo el país está inundado de laboratorios donde nos dan exámenes por perfiles. Y pedimos perfiles. Y está bien demostrado, más de 10 exámenes, uno va a salir anormal y en ausencia de síntomas. Y a veces no lo sabemos interpretar. Un paciente puede estar sangrando con plaquetas normales, entonces tengo un problema en el trabajo de las plaquetas. Y las tengo normales. Si yo estoy revisando a un paciente con equimosis, que es una hemorragia interna, finalmente es una hemorragia, es un síndrome hemorragíparo como tal, entonces este paciente tengo que saber, ¿problemas de plaquetas? ¿Están normales? Si están normales, ¿no trabajan bien o están disminuidas? Y así es la manera de ir generando todo este concepto. Y entonces hemos dejado nosotros de evaluar la primera fase de la coagulación, ¿sí? El tiempo de sangría, la retracción del coágulo, todo eso lo hemos dejado. Que estamos hablando de la primera fase de la coagulación: vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y muchos de sus pacientes que tienen problemas de esto tienen alteraciones con el factor de von Willebrand, con un problema de tipo congénito, de baja penetrancia y con un problema de tipo parcial, de tal suerte que empiezan a tener este tipo de situaciones. Y como factor de von Willebrand tiene que ir junto con el factor 8, empiezan a tener manifestaciones de tipo pseudohemofilia, porque se necesita. Y al momento que yo no tengo esto, voy a tener estas manifestaciones. Entonces, tengo que entender en el concepto qué es lo que está pasando. Y luego después tengo los tiempos. Y entonces tengo los tiempos de tromboplastina parcial activado, el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina. Entonces estoy evaluando todos los mecanismos de coagulación en relación a todo esto. Pero a veces cuando nos dan tiempos acortados, no los sabemos evaluar. Y a lo mejor nuestro paciente que está hospitalizado con un problema infeccioso está empezando con un problema hiperdinámico de consumo, y entonces empiezo a cortar los tiempos de coagulación, y posteriormente va a ser entonces una coagulación intravascular diseminada, y entonces ya no voy a tener nada con qué parar ese sangrado, al menos con el paciente. Aquí les pongo todos los medicamentos, y una de las cosas que es muy importante para estos medicamentos en términos generales es evaluar la depuración de creatinina. Hoy por hoy tiende al desuso juntar la orina de 24 horas. No tiene utilidad, a menos que estemos evaluando cuestiones de tipo metabólico. En términos generales, lo que yo tengo que empezar a entender, que después de los 40 años, yo voy a disminuir mi función renal 1% por año o 1 mililitro por año, después de los 40. Y mi valor normal está entre 90 y 120. Entonces a eso le voy a ir restando, después de los 40, ¿cuánto? Pero si tengo diabetes, entre 5 y 10 menos. Y si tengo hipertensión, entre 5 y 10 más todavía. Y va bajando, con creatinina de 0.8. O sea, no estoy reteniendo creatinina, pero no tengo función renal normal. Entonces, estamos muy casados con que la creatinina es lo único que nos sirve para evaluar esto. Y es algo más allá. Los ancianos, por ejemplo, arriba de los 70 años, pueden tener 0.8 de creatinina y estar en insuficiencia renal severa. ¿Por qué? No hay masa muscular, hay sarcopenia, no hay creatina, no hay creatinina. Entonces no es la creatinina única y exclusivamente. Estamos hablando de cómo funciona esto. 2 de creatinina y menos del 50% de la función renal calculada va a condicionar que nuestro paciente pueda tener efectos indeseables con estos medicamentos. Ojo con esto. 2 de creatinina o más del 50% hay que ajustar. Y si hay que ajustar, va en función de decir, este paciente tiene el 70% de su función,
daré medicamentos orientados a reducirlos al 70% o incrementaré el 70% el tiempo de prescripción y así sucesivamente. Para eso me sirve, no nomás para tener un dato ahí en relación a todo esto. Y seguimos con más medicamentos, más algunos de ellos para que ustedes lo vayan revisando más adelante, ¿sí? La warfarina, cenocumarina. Y hay una tendencia al desuso de la cenocumarina. El problema de la cenocumarina es que es una sal muy inestable, que a la hora que cuando la partimos, entonces resulta que a veces se quedan 3 miligramos de un lado y luego se queda otro de 1 miligramo de uno. No es que sea medicina del seguro social, porque lo primero que andamos haciendo, sí, es decir, como es del seguro, doble dosis. Error en eso. Y si ustedes demuestran que eso es cierto, pues entonces hay que cumplir con la labor que se llama farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia la hace el médico cooperativo. Tiene que demostrar y decir, este fármaco no está funcionando. Entonces, para decir que no funciona algo, hay que demostrar. La farmacovigilancia es de carácter obligatorio para todos nosotros. Para todos nosotros. Inhibidores directos de la trombina, del factor 10. Tenemos aquí el dipyridamol, los antiagregantes plaquetarios, porque luego después le empezamos a decir al paciente, vamos a dar un anticoagulante y es una aspirina. Pues no lo estamos diciendo, como cuando le dicen, me dieron un oxigenador cerebral, entonces yo me asomo así, ¿dónde está el tanque? Hasta ahorita no hay oxígeno en comprimidos. Hay que decir las cosas como están, y a veces nosotros como que insultamos mucho la inteligencia del paciente. Esto lo utilizan sobre todo mucho los cardiólogos. Y de estos medicamentos nuevos, ¿sí?, que hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno, no hay medicina a la carta. No hay procedimientos según, porque bueno, uno está escuchando aquí, pues mira, hay criterios para hacer un estudio endoscópico y hay criterios para no hacerlos. No lo necesitas, pero si quieres, no está basada en gustos. Sí o no. Punto. ¿Hay criterio para hacerlo? Hazlo. ¿Hay criterio para no hacerlo? No lo hagas. Igual para estos medicamentos. Ventajas: no requieren de monitoreo laboratorial. Desventajas: no tienen antídoto. Son muy buenos fármacos, pero no tienen antídoto. Entonces hay que tener mucho cuidado también al utilizar. Problemas: uno, que nosotros estamos teniendo que los pacientes están llegando con comorbilidades y polifarmacia. La polifarmacia en el adulto es imposible de evitar. Diabetes, 2 fármacos, hipertensión, 2 fármacos, dislipidemia puede ser 2 fármacos, dependiendo de cómo los pueda combinar, más alguno de estos medicamentos. Si es mujer, tiene osteoporosis, llevará 3 fármacos, y la polifarmacia se define como 5 o más fármacos tomados varias veces al día. Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes adultos van a tener interacciones de medicamentos, y tenemos que saber cuáles son esas interacciones. ¿Para qué los damos estos medicamentos? Aquí está la lista. Aquí está la lista. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en su prescripción? Cardiopatía isquémica, fibrilación, evento vascular cerebral. Y donde dice otros, estamos incluyendo la tromboprofilaxis extendida. Todo aquel paciente que se opera de la cadera, de la rodilla, debe de tener una tromboprofilaxis extendida, porque resulta que a veces los ortopedistas no le dan tromboprofilaxis al paciente. Y se va el paciente, cirugía, genial. Salió todo muy bien, perfectamente, 4 días lo dan de alta, a los 7 días reingresa el paciente con disnea. ¿Dónde ingresa? A medicina interna. ¿Y por qué no trauma? ¿Por qué no trauma? ¿Sí? Alguien decía, un doctor dice, nos toca la parte más desagradable. Pues también los servicios de medicina interna no son depositarios de cadáveres. Y a mí me da mucha pena con mis jefes de servicio a nivel nacional que ni las manos meten. El cirujano dice, pasa medicina, pasa cirugía, pasa medicina. Ajá, y yo quiero pasar a cirugía, a ver si yo puedo hacer. No puedo, ¿verdad? Para nada, ¿no? Un momento, me reservo el derecho de admisión. Primero me consultas, porque luego me estás trasladando a mí toda la mortalidad, ¿no? Y luego después tenemos todas estas indicaciones. Segundo concepto: quien prescribe explica. Quien prescribe explica. Yo les mando a uno de ustedes, un paciente con polifarmacia y comorbilidades. Le voy a preguntar cómo le fue. Me va a decir, bien. ¿Qué le indicó el doctor o doctora? Esto. ¿Y cómo le funcionó? No me lo he tomado. ¿Por qué?
Me dijo el doctor que le preguntara a usted si autorizaba. Esto es comodísimo para todo el mundo, muy cómodo. Si ahorita les hago la pregunta, ¿le contestarían al paciente? Seguro que la mayoría va a decir que sí. Yo no. Señora, yo no más le voy a contestar lo que yo prescribo. Porque el concepto de que por humanismo y que quién sabe qué me resulta medio perverso. Yo, médico, tengo que saber de mis 20 medicamentos cómo interactúan con la diabetes, con la hipertensión. Todos. Lo tengo que saber, si lo voy a prescribir. Tengo que saber. Es obligación. Si no, salimos a la calle y luego después nos toca bote. Porque tenemos un problema ahí a ese nivel. Porque nos empezamos a meter en asuntos que no son. Y vean ustedes todas las posibles interacciones. Todas las posibles interacciones que podemos nosotros tener. Y algo que no nos enseñan en la Facultad de Medicina son las interacciones medicamento-alimento. 5% de las hepatitis son generadas por inhibidores de bomba y todos los pacientes tienen polifarmacia, tómate un omeprazol, un inhibidor de bomba, y luego después resulta que a los 6 meses ya anda con una macrocitosis de este tamaño, problemas de absorción. Y si los hay, por supuesto que los hay. Y si a esto todavía le estoy agregando metformina, más problemas con el ácido fólico, y empiezo a generar toda una serie de situaciones. Y aquí estoy viendo esto. Vean ustedes, por ejemplo, los problemas dermatológicos casi siempre son ociosidad de la enfermedad. Y en el umbral de la puerta nos dice, oiga doctor, fíjese que me pasó esta manchita aquí. Independientemente de lo que nos dediquemos, los medicamentos de la piel los tenemos al alcance de la mano y los prescribimos. No sabemos si es un esteroide de alta potencia, de potencia intermedia, de potencia baja. Lo damos y lo combinamos, no nos importa. Pero el típico es el paciente que te dice, me cayó hongo. Como que tan alto, ¿verdad? Y lo revisas y sí, efectivamente el paciente tiene una onicogrifosis, una uña gruesa. No necesariamente una onicogrifosis es una onicomicosis. Y entonces resulta que como usamos los zapatos puntiagudos, pues empezamos con isquemias y entonces eso nos empieza a generar problemas y eso nos hace las uñas gruesas, traemos botas acajícamas, en fin. O a veces no usamos el calzado de manera adecuada y a veces la chica pues se le sale el dedo chiquito y a ver cómo está la temperatura, porque tampoco es de su... En fin, una serie de cosas. Y generamos esto y casi siempre la primera causa es trauma. Pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó en generarse esa onicogrifosis, una probable onicomicosis? ¡Meses! ¡Meses! ¿Y cuánto te tardas en dar un fluconazol? 5 segundos y se lo das. Interacciones, está tomando anticoagulantes, empieza a sangrar. Aprendimos en la Facultad de Medicina que las bacterias se dividen en cocos, bacilos y espíritus, los agentes microbianos, cocos, bacilos y espíritus. Ya no tenemos mayor problema. Bueno, ¿de quién es la culpa de estas interacciones? De un agente nuevo que se llama macrobio. ¿Quién es el macrobio? El de bata blanca, que depende de un inóculo, es verdaderamente letal y bueno, pues bastante virulento. Entonces, ¿por qué no le mandas pedir un cultivo? Se va a tardar 60 días, ¿qué más da? Negativo, perfecto, excelente, es positivo, pues entonces mándalo con la persona que sepa y que pueda manejar todas las interacciones, ¿no? Todos estos, fíjense ustedes, jugo, acá no, el de arándano, que tiene muchos omega y los antioxidantes y todo lo demás, 250 tomados diarios nos producen alteraciones. Ginkgo biloba, te da para arriba, pero para arriba el evento vascular cerebral, ¿no? En las alteraciones en relación a todo eso, entonces no es tan inocuo, no es tan inocuo. Otra vez, el que prescribe explica. ¿Sí? Cada quien tiene la obligación. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿El sangrado digestivo es consecuencia de los medicamentos? ¿El paciente no tiene sangrado y está bajo régimen de medicamentos anticoagulantes? ¿El paciente tiene una hemorragia digestiva y tiene factores de riesgo para la trombofilia adquirida? ¿Urgencia y riesgos? Ya se mencionó hace un momento y estoy totalmente de acuerdo. Primero paciente y hasta lo último va a ser todo lo demás. Primero tengo que tener con qué trabajar, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar? Si mi paciente está entre 2 y 3 de INR, no tengo ningún problema, puedo hacer el procedimiento endoscópico. Esto es lo que se sugiere.
Esto nada tiene que ver con la experiencia personal y los miedos de cada quien. Es que a mí me ha pasado. Revisión de la literatura y cada quien. ¿De acuerdo? Entonces, por uno, no puedes generalizar. Cuando uno democratiza los diagnósticos, pues a todo el mundo le da el mismo tratamiento. Y la experiencia es igual para todos. Y no va así. Pero aquí tenemos un algoritmo que nos dice qué es lo que hay que hacer. Si mi paciente tiene más de 3 de INR, pues entonces sí voy a tener problemas con mi paciente. Y entonces ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues retirar los medicamentos, utilizar vitamina K, plasma, etcétera, etcétera, conseguir todo esto para que mi paciente regrese entre 2 y 3 de INR. No es conveniente ponerlo en IRs normales si están tomando fármacos. No es conveniente, porque la suspensión del medicamento va a condicionar trombosis. Entonces, tiene sus tiempos cada uno de estos medicamentos, que aquí se los he dejado, cómo suspenderlos y cómo tienen que reanudarlos cada uno de ellos. El paciente requiere de entrar a la cirugía, pues tenemos todas estas alternativas. Tenemos el plasma. El paciente se intoxicó con medicamentos nuevos, plasma. Después del procedimiento, y aquí es en donde viene, si el paciente estaba tomando un fármaco de los nuevos, cámbienlo a heparina estándar o cámbienlo a heparina de bajo peso molecular. Eso es lo recomendable. Después se verá la manera, en una interconsulta con un especialista, reiniciar los medicamentos. Pero este paciente no puede quedarse sin fármacos. No puede salir del hospital sin una terapia. No puede salir el paciente en relación a todo esto. ¿Qué tengo que evaluar? Pues el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado, pero siempre le tengo que hacer algo al paciente. Y por favor, si sus pacientes están hospitalizados, pónganles medias de compresión media, ponerle vendajes, y nada es lo mismo, está demostrado científicamente, no tiene ninguna utilidad, pero le ponemos las vendas como un excelente tranquilizador de la conciencia, no sirve de nada. Eso y dejar las piernas libres es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Medias de compresión media. Están en el cuadro trágico nacional, en el cuadro básico nacional. Tiene código, hay que buscarlos, ¿de acuerdo? Hay que buscarlos. Bien. Antes de venir a esta reunión, pues estaba confuso, después de todavía lo estoy, pero a un nivel más elevado porque ya aprendí más cosas. Y eso es lo que voy a tener que poner en práctica. Se puede fragmentar al paciente para su estudio, pero nunca para su atención. Esto es válido para todos los pacientes. No hay cosa más frustrante para un paciente que llegue y diga: de lo mío está usted bien, pero yo me sigo sintiendo mal. Y hay que entender lo siguiente: el 80% de las quejas del órgano, aparato o sistema no están donde dice el paciente. Son manifestaciones sistémicas de una enfermedad oculta. Yo puedo tener palpitaciones y no quiere decir que esté malo del corazón. Puedo tener una hipoglucemia, puedo tener un hernia hiatal. Son manifestaciones cardiológicas de una enfermedad sistémica y así sucesivamente. Dolor abdominal igual, referido y así sucesivamente. Si no pierden esto, van a encontrar. ¿Qué es la secuencia que tengo que hacer? Uno, primero los médicos de urgencia. Este paciente cuando llega el sangrado es una urgencia. Aquí no es que en el triage sangró poquito, urgencia es urgencia el sangrado. Punto. Que si poquito, lo evalúa el médico, con todo lo que se ha estado diciendo. ¿Quién es el siguiente en entrar en acción después del médico urgenciólogo? El internista. ¿Por qué? Porque es el único especialista en manejar adultos con diferentes comorbilidades y polifarmacia. Todos los demás no manejan esto, cada quien habla de su cálculo. Siguiente, apoyarlos con un hematólogo. Pero hay que avisarle al gastroenterólogo endoscopista que probablemente vaya a entrar en acción, pero una vez que yo haya garantizado que todo está bien con el paciente. La seguridad no es para el gastroenterólogo y endoscopista, es para el paciente, que tiene que quedar bien claro en relación a todo esto. Les dejo pues toda esta secuencia y termino como empecé. La sangre normal no se coagula en vasos normales. Muchísimas gracias por su atención.